Saludos amigos de YouTube. En el siguiente video les traigo la siguiente falla al microondas que no calienta. Entonces nosotros podemos pensar que puede ser el capacitor o el magnetrón. En pocas posibilidades puede ser el transformador o el diodo del microondas. Primeramente escuchemos su sonido. Como pueden escuchar, hay un fuerte zumbido de transformador, pero no calienta. Tampoco quema el fusible. Esa falla se debe al diodo del microondas que está dañado. Vamos a proceder a desconectar el microondas y con una pinza con mangos vamos a descargar el capacitor para evitar cualquier inconveniente, cualquier accidente eléctrico. Muy bien, así lo descargamos. Nos apoyamos aún más, que no exista tensión en el capacitor. Está todo bien. Ahora sí procedemos con la reparación. Saquemos el tornillo del diodo. Si están iniciando en el mundo de la electrónica con este tipo de artefactos, tengan presente que esta área es de alta tensión y deben tener medidas de seguridad eléctrica para evitar cualquier tipo de accidente. Y ahora retiremos el diodo. Muy bien, este es el diodo original del microondas, el CL01-12. Vamos a proceder a hacer la prueba de medición con ohmiaje. Podemos ver que en un sentido nos marca 50.4 ohmios y en el otro sentido nos está marcando también 50.6 ohmios. De verdad bastante bajo, y se puede determinar que este diodo está en corto, conduciendo para los dos lados. A diferencia de este otro, que es el mismo número, que es el que pienso colocarle, en un sentido no marca y en el otro sentido tampoco. Esto no quiere decir que el diodo está abierto, simplemente que el multímetro no tiene la suficiente energía para romper el estado de no conducción del mismo. Vamos a colocarlo también en diodo, el multímetro en diodo, para que observen que de igual forma este diodo, que está en buenas condiciones, no marca continuidad en ninguno de los dos sentidos, a pesar de que el multímetro está en formato de diodo, a diferencia de este otro que sí marca 0, por la sencilla razón de que el diodo original de alta tensión del microondas está en corto. Vamos a proceder a hacer las pruebas con una fuente de poder para que observemos su buen funcionamiento. Ahora hagamos la prueba de tensión al diodo en corto. Sin tocar las puntas del diodo, vemos que con una tensión de 10 voltios, aquí estoy obteniendo 9.83 voltios, y hacia el otro sentido del diodo obtengo también 9.84 voltios, lo cual quiere decir que este diodo está conduciendo por ambos sentidos, ya no sirve el diodo original del microondas. Este otro que le pienso colocar, veamos, en un sentido me está marcando 6.7 voltios y en el otro sentido no me marca nada, lo cual quiere decir que está bueno. Si ustedes lo llegan a tocar, vean las puntas con que están midiendo, les va a dar lecturas erróneas. O sea, tienen que tratar de no tocar las puntas. Ok, procedamos entonces a conectar este. Antes procedamos a revisar nuestro capacitor. Este capacitor es de 0.8 microfaradios. Vamos a colocar nuestro multímetro en la medición de capacitancia y observemos cuánto nos está dando. Nos da 812 nanofaradios, el equivalente a 0.8 microfaradios, queriendo decir que este capacitor está en buenas condiciones. Hagámosle una prueba eléctrica a nuestro magnetrón, coloquemos nuestro multímetro en continuidad, midamos sus dos extremos, nos da una resistencia de 0.6 ohmios, lo cual quiere decir que está bien, y entre sus terminales eléctricos y chasis nos da una resistencia abierta, lo cual quiere decir que eléctricamente este magnetrón está en buenas condiciones. Continuemos con la reparación colocando un diodo nuevo de alta tensión.
Listo, vamos ahora a encenderlo. Como pueden escuchar, el sonido ha bajado considerablemente, tiene un sonido común del microondas. Ya la falla se ha solucionado. Ya para ir concluyendo, les informo que de la gran variedad de microondas que he reparado, esta es la primera vez donde la falla es el diodo de alta tensión, dándose a notar por no quemar fusible, dar un zumbido elevado en el transformador y lógicamente no calentar, síntomas clave para su pronta determinación en la solución. Para el chequeo del diodo de alta tensión con fuente DC o baterías, es recomendable usar valores iguales o superiores a los 9 voltios, para poder apreciar claramente la diferencia entre la conducción y no conducción del mismo. Mi fuente puede llegar hasta unos 30 voltios DC sin causar riesgo eléctrico. Aunque existen diferentes métodos para revisar las piezas claves del microondas, magnetron, capacitor y diodo, su revisión fue por métodos comunes y sencillos, debido a que un magnetron y o capacitor en corto sí queman fusible. No olviden que estos artefactos eléctricos trabajan con alta tensión y ondas electromagnéticas perjudiciales para la salud. Trabaje siempre con normas de seguridad. Recuerde darme un like si les ha sido de utilidad esta información y suscribirse para apoyar mis aportes. Cualquier inquietud me la pueden dejar en la sección de comentarios. Muchas gracias.